Estamos analizando previo a este domingo que la salvación es de Dios. Qué mejor que hoy, que vamos a recordar, es algo en el cronograma de toda iglesia, previo a la Navidad, el hecho de la encarnación. O sea que la salvación es única, exclusiva y excluyente de Dios. Vamos a tocar el libro de Hebreos, capítulo 1. Hoy, si leyéramos en los evangelios, posiblemente hablaríamos de la humildad del pesebre, de los pañales, de la soledad de María y José en medio de la situación ante el alumbramiento. Pero estos primeros 4 versículos del libro de Hebreos, alguien dice que quien entiende bien, capítulo 1 de Hebreos, entiende el nexo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, aquí por eso es la dimensión completa de la encarnación, porque ahora vamos a leer aquí, finalizando la lectura bíblica, el objetivo del nacimiento del bebé, que es la encarnación de la segunda persona de la deidad, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, objetivo que el Señor cumplió, por medio de sí mismo, ofrenda única y para siempre y perfecta, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy bien, hay un teólogo de origen danés en el norte de Europa, llamado Søren Kierkegaard, nombre rarísimo, se le castigó con el apellido a este hombre. Bueno, él tiene, a pesar de sus profundas reflexiones, tiene una historia muy sencilla, hablando, por supuesto, de lo que estamos celebrando, que es el hecho de la encarnación. Y dice que había un príncipe que, cumpliendo las misivas de su padre del palacio, era un reino pequeño, va por las zonas aledañas en un carruaje, cumpliendo una misión oficial, y de repente ve a una campesina muy bonita y él queda deslumbrado. Bueno, el príncipe vuelve a su palacio, pero resulta que en forma continua él tiene que hacer ese trabajo y la sigue viendo y su corazón quedó prendado. Entonces él piensa, si yo a esa joven me presento y sabe quién soy con mi vestimenta real, seguramente que puede decirme que sí, obligada porque, bueno, lo pide el rey o el candidato a rey. O puede ser que ella, al descubrir que yo tengo esta identidad, tenga un interés creado y entonces forme conmigo, él estaba buscando justamente su princesa, lo haga. Entonces, si tengo una idea, me voy a quitar todas mis ropas reales, me voy a vestir de campesino y voy a participar de la vivencia en ese lugar donde ella vive. Y esa fue la forma que utilizó, y resulta que así la joven puso sus ojos en él sin saber que era el príncipe. Y en definitiva, el amor que él le prodigó hacia ella cautivó el corazón de esa mujer. Bueno, exactamente así, con esta historia pequeña, la verdad que muy pequeña, es lo que aconteció con el Dios de los cielos. El Señor tomó la decisión mucho antes de habernos creado. Dijimos ya, antes que Dios dijese sea la luz, y que en realidad le dijo Jesús esa frase en el Génesis, porque es el verbo de Dios que conoce el pensamiento de Dios y ejecuta su palabra, ya había sido ejecutado, planeado en la eternidad, que iba a ser la cruz el método de recuperar al hombre. Muy bien, y el Señor se hizo, dice el apóstol Pablo, una frase muy conocida por todos, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué no dice allí hecho igual a los hombres? Jesús tenía la contextura de su cuerpo, por supuesto, con
la misma cantidad de sangre que nosotros, la misma cantidad de nervios, músculos, huesos, etcétera, etcétera. Pero había algo que lo hacía distintivo y que obligó al escritor bíblico, cuando puso eso, que era Pablo, no puso idéntico sino semejante, porque ningún cuerpo humano tiene el privilegio que tuvo el cuerpo de Jesús. La humanidad de Jesús fue la naturaleza humana que revistió la segunda persona de la Trinidad. Nunca, jamás eso va a volver a ocurrir, y solamente ocurrió con Jesús. Y el segundo hecho que lo distingue por sobre todo los seres humanos es que por ahora es distintivo, que es el único cuerpo resucitado y que tiene un lugar de privilegio, como leímos recién en Hebreos 1:3, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Por supuesto que no vamos a sentarnos a la derecha de Dios, pero también sí equipararemos al Señor cuando tengamos un cuerpo resucitado. Muy bien. Y quiero decir que a veces, en el entusiasmo de este tiempo especial, decimos que el Señor se humilló haciéndose hombre. Y eso es una afirmación equivocada. Porque el Señor, al hacerse hombre, se limitó. Solo se humilló, como cuando continúa con su argumento Pablo en Filipenses 2, el Señor tomó forma de siervo. Ahí sí coincidimos. El Señor se humilló tomando la posición de siervo. Bueno, hoy tal vez como no tenemos escuela dominical puedo tener otra segunda ilustración para los niños, ¿no? Ya estoy en carácter de abuelo. Cuando yo era adolescente o menos, en el pueblo que yo vivía, se acostumbraba, había una señora que era muy hábil con tejiendo, con las agujas, todavía me acuerdo, se llamaba Irma. Y mi mamá todos los inviernos me llevaba para que me hiciera un pullover. A mí me fastidiaba ya al final porque había que hacerlo, lo hacía de acuerdo a la visión de la tejedora. Imagínense que en ese tiempo, no lo hice nunca, ¿no? Que yo me fuera, que tomaba las medidas y ella me mostraba unas revistas, algo así, y me decía, ¿qué querés? Bueno, no sé si salía tan bien. Y si esa persona empezaba a tejer y me preguntaba, ¿y querés que haga este? Sí, bueno, comienza ahora. Ahora, con vos ahí, sí. Entonces comenzaba a fabricarme ese supuesto pullover, y lo hacía y yo me quedaba ahí hasta el final. Entonces yo no tendría un pullover, estaría revestido de un pullover. Exactamente eso es lo que aconteció con el Señor. La segunda persona de la Trinidad fue revestida con naturaleza humana, con el propósito de resguardar en santidad a esa naturaleza. Por eso ese hombre Jesús era la placa 3. Ese hombre Jesús es absolutamente, perfectamente e infinitamente santo. Ahí está la figura de las agujas, para que nos acordemos. Pero también una tercera ilustración, que la placa que sigue. A veces nuestra mente racional, cuando se nos comunica que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, nosotros estamos acostumbrados a que sea 100% Dios una persona o nada y 100% humano una persona. Pero acá Jesucristo tuvo las dos naturalezas. Y fíjense, esto está ilustrado también por otro teólogo. Hay alguien que está extendiendo los dos brazos, fíjense, ¿no? Entonces imagínense ustedes, esa persona que su mano derecha, porque muchas veces la Biblia habla de la mano derecha, que es la mano del poder de Dios, cuando usa la mano derecha de este supuesto hombre que está de espalda ahí, lo imaginamos manifestando las decisiones de la segunda persona de la deidad. Es como si yo tuviera acá en este momento, tengo el micrófono, entonces con mi mano derecha estoy tomando este micrófono, pero con mi mano izquierda puedo tomar una hoja, ¿cierto? Bueno, la mano izquierda, imaginariamente, imagínenla, valga la redundancia, como la naturaleza humana de Jesús. No se mezclan. Yo tengo un texto acá en la Biblia para clarificar esa idea. Jesús hablando del futuro, ya cerca de la cruz, el futuro más allá de la cruz, el futuro de los tiempos, de su segunda venida, y cuando le preguntaron fecha, muchos se imaginan fechas, pero Jesús dijo, pero el día y la hora, nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esa expresión de Jesús
es una manifestación de la naturaleza humana de Jesús, porque su naturaleza divina sí sabía la fecha. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Verbo de Dios y es el que interpreta y hace audible el pensamiento de Dios. Por eso en la antigüedad, en el libro de Génesis, cuando se habla de la creación, que Dios dice sea la luz, sea las estrellas, sea el mundo animal, y aún cuando llega la voz de hagamos, que se refiere al hombre, es el Verbo hablando, es la segunda persona de la Trinidad. Muy bien, vamos a la placa que sigue y ya vamos a ir versículo por versículo de Hebreos. Hebreos 1, vamos a empezar, nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Esta vez, 2 veces la palabra muchas. ¿Por qué dice muchas veces y de muchas? No es lo mismo, porque si no la escritura no hubiera sido reiterativa. Muchas veces quiere decir muchas porciones. Y muchas maneras es muchas variedades. Ejemplo, muchas porciones. Eso quiere decir que Dios, a ver, uso una frase en el lunfardo para entender. Dios es porfiado en hablarnos, es porfiado en comunicarnos, porque hay una insistencia permanente de Dios de comunicar al hombre quién es Él y cuáles son sus propósitos para con la raza humana. Entonces Dios habló por Jeremías, habló por Ezequiel, y es como si ustedes imaginan, pongan en su mente la idea de una torta, es como que fue dando porciones, no repetidas, sino que se van agregando. Dios mismo en el Génesis dijo que, hablando en singular, la simiente de la mujer, se refería a Jesús, tan prematuramente, Génesis 3:15. Fue ya dando una porción, dando un indicativo que el que iba a vencer al enemigo de Dios iba a ser un hombre. Después fue dando más datos, dio la raza, Sem, dio un pueblo a través de Abraham, dio una tribu de ese pueblo que era Judá, y dio una familia dentro de esa tribu que era la de Isaí. Por eso desciende Jesús del rey David. Por eso la revelación de Dios es progresiva, no repetitiva, porque lo que dijo Malaquías casi al final, o vamos más todavía, a Juan el Bautista, integra estas porciones. Pero amigo, hermano, la porción final es Jesús. Por eso él dice, habló de tal manera Dios, de muchas maneras, los antiguos, etcétera, etcétera. Pero en este último tiempo nos habló por el Hijo. La palabra por, en el griego, puede ser una preposición, puede también traducirse por em. Así que Dios, a través de él, el Hijo, nos habló en el Hijo. Y variedades, ¿por qué? Porque Dios utilizó la voz audible, así le habló a Moisés. Presumiblemente así le habló a Abraham. Pero también usó otros métodos, visiones. Si eras judío en la época del Antiguo Testamento, tenía en la pechera el sacerdote unas piedritas, el Urim y el Tumim, y ahí podías ir a consultar y Dios te respondía tu duda. Y hasta Dios se tomó como un efecto cómico, pero era trágico, usó un burro, la asna de Balaam, este cretino de profeta que estaba haciendo barbaridades, y el burro veía más que de cosas de Dios que el mismo profeta. Muy bien, por eso Dios habló muchas porciones y muchas variedades. Y el cuarto ejemplo que quiero contarles, ¿cómo fue la placa del campanario? ¿Cómo fue esto de fragmentario y parcial? Miren, hay un campanario. Yo le cuento a veces las dudas, la incógnita que tengo cuando escucho un campanario y estoy cerca. A ver si se equivoca la campana, porque a veces no sincroniza. Entonces imagínense que generalmente están en una plaza, una iglesia con campanario, y empieza la sonería. Entonces uno dice, son las 12, bueno, vamos a controlarlo. 1, 2, 3, 4. Y en esta ilustración, a la que quiero llevarles, vinculado a Hebreos 1, es que Jesús es la campanada número 12. Pero cuando yo estoy ahí en la plaza esperando a ver si se equivoca el campanario o no, si tocara una campana indicando las 12 no sería una señal adecuada, porque una no simboliza nada. Por eso quiero decirte que todas estas campanadas previas, antes del campanazo final que fue Jesús, fueron necesarias, no fueron inútiles. Una por una fueron cayendo, porque Dios fue hablando, fue hablando, fue hablando. Y por eso está en el final, el verbo dice, nos ha hablado.
Eso quiere decir que Jesucristo, en su propósito redentor y su encarnación y su llegada al mundo, fue para traer el mensaje final. No hay que agregar más. Hay que bucear en lo que ya está manifestado. Por eso a veces usted escucha a alguien que quiere compartir algo de la palabra y dice, el Señor me reveló. El Señor ya reveló todo. También puede decir, me inspiró. No, el Señor ya inspiró todo. Son dos palabras que usa en la Biblia, en la boca de Pedro y de Pablo, que significa inspirar, quiere decir empujar y significa soplar. Dios ya empujó y ya sopló. ¿Y qué nos queda si revelación no? Si inspiración no, porque ya está. Nos queda iluminación. Y bendito sea el Señor que podemos tener bajo su espíritu la interpretación correcta, si nos dejamos permear por su gobierno, la interpretación correcta de lo ya escrito. Porque Dios ha hablado y habló a través del Hijo la porción final y definitiva. Ahora la palabra es muy importante. Aquellos que tienen hijos pequeños, a veces un niño se golpea y entonces el niño viene corriendo en los brazos del padre o de la madre y le dice algunas palabritas y un toque especial y el niño se calma. O cuando vamos al médico asustado por algún síntoma que no conocemos y el médico nos dice, no, esto, no es, quédese tranquilo. Y ya no tomamos ningún remedio, pero la palabrita del médico nos alivió, ¿no es cierto? Los hombres a veces llegaron a un momento que la palabra, hablando de la palabra en general, no de la palabra de Dios, tuvo que ser suplementada con la música, con la poesía que tiene rima o no tiene rima, o aún con la pintura. Dios usó profetas que usaron métodos gráficos. Jeremías utilizó un yugo para mostrar la esclavitud. Jeremías también, o mejor dicho, sí, hizo una maqueta, no sé si era estudiante de arquitectura, una maqueta de barro, en la cual estaba la ciudad de Jerusalén, era de arcilla, la ciudad de Jerusalén. Pero la revelación completa nuestra es Jesucristo, porque a través de Él Dios ha hablado, y hablado es acción, pasada, terminada, finalizada, completa y total. Nadie más puede hablar, porque habló el Hijo. Por eso en los posteriores días, dice Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. O sea que Jesucristo, la revelación que Él da, es completa. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta, y no olvidarnos, es que esa revelación ya dada sigue dando efectos de esa revelación completa, y es lo que nos bendice a nosotros cuando estamos frente a la palabra de Dios, que se transforma en viva y eficaz hacia nosotros. Necesitamos iluminación. Muy bien. El segundo, allí está la placa, dice Hebreos 1:2, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien, hazte un último ejemplo y yo dejo las historias, pero que a mí me bendicen porque me ilustra la verdad bíblica. Esta la dice siempre el pastor Leite, ¿no? Dice, imagínense ustedes que tienen una tía en España y hace mucho tiempo que no la ven porque no hay posibilidades de viajar. Entonces uno ha pasado muchos años de no verla, imagínense un par de décadas, uno en un par de décadas cambia demasiado. Entonces el sobrino le pide a la tía, tía, ¿me podés mandar una foto? Porque no sé cómo está tu look, cómo luces ahora, quiero ver tu look. Entonces, mientras yo espero, imagínense que es una tía mía, mientras yo espero que venga mi tía, y quiero saber cómo está porque no la veo, imagínense que no hay fotos de WhatsApp. Si no, arruina la historia. Muy bien. Llega un momento que me tocan el timbre. Voy a la puerta. Sorpresa, es mi tía en persona allí. Imagínense el abrazo efusivo, que no la veo. Bueno, yo he sido pegado con mis tías. Bueno, y estamos allí conversando, poniéndonos al día. Y después de 3 o 4 horas de que tomamos el café, almorzamos, bueno, ya estamos por la merienda, y le digo, tía, ¿me vas a dar una foto tuya para ver tu look? Y la tía dice, pero si yo estoy en persona, ¿para qué necesitas una foto? Muy bien, eso mismo ocurre con las expectativas acerca del Señor. El Señor vino en persona, y si está en persona, no necesitamos más las sombras. Muchos de los ejemplos
en el tiempo del Antiguo Testamento eran, como dice la Biblia, sombras de lo porvenir. O sea que la figura de Jesús y el sol pleno de su revelación proyectaba sombras en la escritura del Antiguo Testamento. Ahora, ya que está el sol del mediodía porque Jesucristo está entre nosotros, ¿para qué interesan las sombras? Solamente sirven para confirmar lo que es realidad y que tengo hoy. Esa es la sombra que ya no tiene sentido porque tengo al Señor en persona. A la placa que sigue. Entonces Dios habla y deja su mensaje cuando el verbo entra en el desierto. Miren, allí hay una figura imaginaria de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un personaje que está en los evangelios, o sea, en el Nuevo Testamento, pero si lo teníamos que tipificar, es un personaje salido del Antiguo Testamento, porque él murió antes de la cruz también, ¿no? Pero era una frase que la misma Biblia preanunciaba de su venida y hablaba de este presentador de Jesús y que tenía características raras, predicaba en los desiertos, tenía una vestimenta rara y comía raro también. Pero se presentaba con esto, voz del que clama en el desierto. Y la palabra voz en el original es grito. Poné, es alarido, voces, ruido, una voz. Pero fíjense que estamos, como dice Juan, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y estaba en medio de nosotros. Contraste en el grito, el alarido del Antiguo Testamento buscando respuestas. Y fíjense el contraste del Señor Jesús a quien Juan el Bautista le señaló, porque Jesús es el verbo encarnado, es el que se entiende. Por supuesto no estoy diciendo que a Juan el Bautista no se lo entendió, porque él predicaba claramente, arrepiéntanse y bautícense, pero él representaba todas las incógnitas que venían de la antigüedad, del hombre en desesperación, y Jesús era el verbo que traía respuesta a todos nosotros, porque a través de él el Señor habló en forma clara. O sea, Juan, para concluir esta imagen, es el grito desesperado del Antiguo Testamento, la antigua dispensación, buscando respuesta, y Jesús es la respuesta de Dios al verbo encarnado. La placa que sigue. Dios habla desde la concepción. Quiero decirles algo importante, porque a veces nosotros imaginamos más de lo que dice la Biblia. Lo que fue milagroso y el evento más extraordinario que puede acontecer con la encarnación es que fue un hecho milagroso. La sombra de Dios posó sobre María y María quedó encinta, quedó embarazada. Pero el desarrollo de ese feto, de ese bebé, hablando con respeto del Señor, tuvo un desarrollo normal, como cualquier otra persona. Y cuando nació tuvo que también ser asistido, por eso hablaba muy bien Ariana, que era un ser dependiente en su niñez, dependiendo de aprender a comer, aprender a vestirse. Jesús tuvo, escuchen bien esto, desde el punto de vista humano, tuvo que aprender como humano la escritura. Por supuesto, como segunda persona de la Trinidad. Él era el generador de la palabra. Pero como humano, ¿te acuerdan que dijimos los dos brazos? Cuando hablaba como Dios tenía completa entendimiento de todo, por eso sabía que había en el corazón de la gente. Pero por otro lado, como humano, tuvo que aprender. Por eso es nuestro modelo, nuestro gran modelo. Así que Dios habla de la concepción, Dios habla del nacimiento, porque no nació en un palacio, amigos, hermanos, nació en un humilde pesebre, en el lugar donde se ponía la comida de los animales de carga. Habla en su ministerio, y no me refiero a la palabra solamente que auditó o habló, sino sus acciones. Muestran al Dios solidario. ¿Con qué? Con mi necesidad, con mi angustia, con mi desesperación, con mi búsqueda de sentido de la vida. Y hablo como ser humano, diríamos representación de toda la raza. Habla en la resurrección, porque está diciendo, vencí todo enemigo, vencí al pecado, vencí la muerte, vencí a Satanás y lo exhibí públicamente. Soy vencedor. Y sobre esa victoria venimos todos nosotros. Y gloria sea el nombre de nuestro Dios, que nos ha hecho, como dice Pablo, más que vencedores por Él. Dios habla. Ese es el mensaje, la dimensión que quiere presentarnos el escritor de Hebreos. Dios, habiendo hablado de mucha variedad de formas, de muchas porciones que entregó al ser humano, en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó. Y ahí empezamos. Hay un enfoque en la placa que sigue en tres aspectos de la vida: la presente, la pasada y la futura.
no están en orden, pero Hebreos 1:2 dice, lo leímos recién, dice que por quien asimismo hizo el universo. El universo fue hecho por Jesús y para Jesús. Entonces, si miro hacia atrás, descubro el maravilloso universo que el Señor ha hecho. Lo dice Pablo con otras palabras. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho, ¿verdad? Colosenses también lo dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero estos 4 versículos de Hebreo no solamente me hace mirar el pasado, sino que también me hace mirar el futuro, porque dice, verso 2, en la mitad, a quien constituyó, el quien se refiere a Jesús. ¿Cómo lo constituyó el Padre? Heredero de todo. Importante, es una herencia que va a recibir el Señor de la tierra, pero devastada por la locura humana. Porque en el final, si el mundo está contaminado ahora, el mundo que va a recibir el Señor cuando venga a triunfar sobre los ejércitos enemigos en la guerra del Armagedón, y ponga su pie en el Monte de los Olivos y lo parte en dos, y comienza allí con ese descenso visible, el Señor va a reconstruir la tierra vieja. Y luego el Señor va, heredero del futuro, porque para que ser heredero tiene que, de alguna manera, pasar por el proceso del testador, va a renovar este mundo, como dice Pedro, con cielos nuevos y tierra nueva. Pero hay un elemento que estamos disfrutando ahora nosotros en el universo, porque dice Hebreos 1:3, que lo leímos recién, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si vos le preguntás a un científico por qué nosotros, por ejemplo, si estamos tocando la Tierra, no salimos disparados por el aire. Es una pregunta tonta. ¿Por qué? Se llama ley de la gravedad. Y yo le pregunto al científico, ¿y qué es la ley de la gravedad? Bueno, la ley de la gravedad es la que te permite estar pegado a la Tierra. No me explica más nada. ¿Quién es que hace esa fuerza? Jesús es el pegamento del universo. Todo se mantiene unido, hasta la más pequeña, minúscula parte de un átomo, que tiene varios nombres, electrones, protones, lo que sea, se mantiene unido, no porque me lo explican los científicos. Jesús lo tiene unido. Por eso Él sostiene lo hizo, lo va a recuperar y transformar al estado perfecto, luego del pecado humano. Pero mientras tanto, y gracias a Dios, que sus leyes se mantienen. No existen leyes naturales. Existen leyes espirituales que el universo obedece. Muy distinto. Muy distinto. Muy bien. Vamos a la placa que sigue, que resume estas 3 cosas que yo dije. Jesús creando en el pasado, por Él y para Él. Jesús sustentando el presente, lo que mantiene sostenido el universo, unido. Y revirtiendo, rescatando, redimiendo también el universo no solamente humano, que ya lo está haciendo, sino lo va a hacer en el universo físico. Muy bien, vamos al último versículo, 3, de Hebreos 1, está en la placa también. Y dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La pregunta ¿es Jesús una manifestación de la gloria de Dios o es la gloria misma? Amigos, Jesucristo es la gloria de Dios misma. Por eso hay una traducción, creo que la Reina Valera actualizada, que dice en este texto, y referido a estas palabras, Jesús es la representación de su ser real. Repito, respecto a Dios, Jesús es la representación de su ser real. Muy bien, en base a esto vamos a la conclusión que tiene que ver con nosotros. ¿Qué mensaje deja la noche de Belén? No simplemente la humildad del pesebre, las contrariedades con el conserje del mesón, que algunos lo tildan de cruel y otros dicen, no, él hizo lo mejor que podía, no había lugar y dijo, el mejor, más tranquilo para parir, para el alumbramiento, es un lugar, aunque no era el lugar más higiénico, era el lugar del establo. Belén, la placa que sigue, Belén es una muestra clara de todo lo que el hombre puede conocer del propósito de Dios y no lo podemos inferir,
No lo podemos especular. Necesariamente tiene que ser revelado. Dios lo revela, inspira a los hombres escriben, porque inspirar quiere decir se escribe. Y luego nosotros lo que tratamos de hacer humildemente en la devoción privada, en la prédica de la iglesia, en el estudio de la palabra, en la escuela dominical, lo que sea, buscar la iluminación del Señor para entender. Porque hay una de las cosas más bellas de la Navidad en el relato ahora sí de los hechos, de los detalles, era aquellos pastores que eran un poco despreciados. ¿Saben por qué? Porque las ovejas no se crean que a veces uno lo ve en la figurita y está toda limpita, pero las ovejas te llenan de grasa, llenan de suciedad, es caprichosa. Y ahí en Belén se dedicaban las ovejas a prepararlas para el sacrificio en el templo, porque estaba cerca de Belén de Jerusalén. Entonces los pastores que ninguna habrán visto de cuidador a cuidador, che, qué novedad, no, las mismas ovejas, todos los días era la misma cosa. Hasta de repente vino ese anuncio de los ángeles que daban gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres. Quiero decirte, para ilustrar esta verdad, que esos pastores hubieran estado cientos de años mirando el cielo. Y si a Dios no se le ocurría tomar la iniciativa, cientos de años mirando el cielo, y no habrá habido ninguna especie de nada raro, porque la iniciativa es de Dios. Dios lo planeó en la eternidad. Como dice Pedro, Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero como dice Hebreos, porque Dios está completando su revelación, Dios habiendo hablado, ahora nos está hablando por el Hijo. Así que esto mismo pasa en nuestras vidas. Vos no descubriste a Dios por casualidad. Y aún después de que Dios se ha hecho manifestado a tu vida, lo que sigue de Dios tiene que también ser revelado por Él. Lo que estamos estudiando en las casas de familia todas las semanas, el sermón del monte, y nos dimos cuenta que aunque Dios reveló una ley perfecta, el hombre resistió esa revelación por causa de su capricho y su egoísmo y su vanidad y su orgullo, y dijo, achico lo que Dios ha hecho para hacerla más practicable para mi vida. Pero dejó afuera el plan de Dios, y Dios le había dado la ley para que el hombre descubriera que era incapaz de cumplirla. Y a su vez la ley servía para llevarlo a Cristo. Por eso Dios reveló. Dios reveló la ley para que el hombre reconociera su incapacidad. ¿Y el hombre qué hizo? La achicó para decir, si la cumplo y logro los favores de Dios. No vamos así. Jesús vino de un hombre, lo profetizó Génesis 3:15, Dios mismo. De la simiente de la mujer. Herirá a la simiente de Satanás, a quien le hablaba en ese momento Dios, y que iba a haber una guerra campal, y la herida mortal le iba a ser practicada por la simiente de la mujer a la simiente de Satanás. Cosa que aconteció en el Calvario. Y la encarnación es parte de ese plan supremo. Y necesario, porque era el inmaculado Hijo de Dios. Y la ofrenda por el pecado debía ser sin mancha. Un hombre gestado por José en María, que cosa que ocurrió después del nacimiento de Jesús, porque fue José con María un matrimonio especial porque tenía un hijo adoptivo, engendrado solamente en María. Pero no pudo haber sido ningún otro hermano de Jesús, porque estaría manchado por el pecado. Y en la cruz ese sacrificio hubiera sido rechazado por Dios, porque no cumplía con los requisitos de un Dios santo, que quería vincularse con el hombre, a quien le habló de múltiples maneras. Pero como dice Hebreos, hoy ha hablado Dios en el Hijo. En el Hijo. Vamos a la segunda señal de Belén. Belén es una muestra clara de que Dios sigue tomando la iniciativa para comunicarse con el hombre. Ya cuando la comunicación con Dios y el hombre se quebró, Dios tomó la iniciativa, porque no lo encontraba. Dios lo podía encontrar si tiene rayos X, sabía que iba a pasar eso, y sabía en qué árbol y detrás de qué rama estaba Adán y Eva. ¿Sabía eso? Sí sabía eso. ¿Por qué le preguntó Dios, Adán, ¿dónde estás tú? Se le preguntó porque no era una pregunta de geografía, era una pregunta de estado espiritual. Ya había comenzado el desvío de la raza. Por eso Dios tomó una iniciativa, como nos explicó muy bien Ariana,
para que se efectuara la reconciliación entre Dios y los hombres. Solamente podía ser alguien que por un lado tuviera una naturaleza parecida al ofendido, Dios, y que por otro lado tuviera una naturaleza parecida al ofensor. No podía ser otro, lo dice un texto del Antiguo Testamento. Si los hombres se pelean, lo estoy parafraseando porque no me acuerdo de memoria, si los hombres se pelean tienen que buscar alguien amigable que una seres humanos entre sí. Pero ¿a quién vas a buscar cuando el enemistado es Dios y el ofensor es el hombre? Tiene que ser alguien que comparta las dos naturalezas. Que sea Dios verdadero y que sea hombre verdadero. Por eso, tengamos cuidado, porque aún ya siendo cristianos, engendramos todo tipo de acciones y de proyectos y de planes. Y hay una pregunta específica que es como en el mundo animal, a veces vieron cómo cazan los felinos, van a una arteria que tenemos acá, bueno, en el mundo animal, ¿no? Y ahí lo inmovilizan y es la pregunta tremenda que tenemos que hacernos. Esto que estoy haciendo, y vos imagínate cualquier cosa. En el caso mío, el trabajo en el ministerio pastoral, en los proyectos que yo anhelo para llevar adelante en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Esto, por eso lo puse con mayúscula, esto. ¿Lo hice yo o lo hice yo a la manera mía o lo hago a la manera de Dios? Y uno dice, ¿qué diferencia hay? Si lo hago a la manera mía, porque es un capricho mío, tiene ya el sello del comienzo, fracaso. Si es de Dios, el proyecto, por supuesto que lo que sigue el proceso de desarrollo también debe ser de Dios, es la única manera de aspirar a la aprobación de Dios. Ahora, tengamos cuidado, no siempre la iniciativa humana tiene coincidencia con la iniciativa divina, porque el gran problema que hubo en los que vieron lo que vimos en Hebreos 1, Dios habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas a nuestros padres por los profetas, en ese tiempo, cuando todavía no estaba el Hijo, el que siente la antigüedad tenía dos visiones esperando hacia el futuro. El Mesías, como dice Isaías 9, Isaías 11, que reinará universalmente, pero el mismo Isaías, fíjense qué complejo la revelación, 53, habla del Mesías sufriente, que se iba a cargar sobre él el castigo de nuestra paz, que iba a llevar nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras enfermedades. Y entonces el hebreo decía, ¿cuál? Me conviene esta de triunfo, de gloria. Y las expectativas estaban equivocadas cuando llegó Jesús, porque dije, ¿y cuándo agarra una espada para liberarnos? Ya es demasiado el yugo del Imperio Romano. Pero estaban equivocados. Porque Belén era la iniciativa de Dios para cumplir la primera parte del plan. Por eso Jesús, su advenimiento a la tierra viene como Mesías y viene como Rey. Por eso están vieron que a veces cuando lee la genealogía en la Biblia, hijo de tal, hijo de tal, qué aburrido que es esto. No. Si tenemos una inquietud previa a leerlo eso, no puede ser aburrido. Leamos la genealogía de María, la madre terrenal de Jesús, su antecesor, vamos para atrás, hasta David. Ella desciende de un hijo de David llamado Natán, que no se habla mucho, porque Natán es un profeta, pero no se refiere a la misma persona. Y si vamos hacia atrás por José, llegamos el hijo de David llamado Salomón. Pero había una profecía en el libro de Jeremías que decía, de la línea de Salomón no va a ser posible que haya un rey. Y entonces, si no fuera que Jesucristo desciende de María por parte de Natán, no tendría aspiraciones al trono. Por eso la iniciativa es de Dios. Y finalmente, Belén, la placa que sigue, este es maravilloso. Esta parte es un escritor cristiano que me impactó con lo que escribió, se llama Andrew Murray. Y él habla de que Belén trae una marca distintiva, no solamente para Jesús, que señaló la manera que él iba a vivir en forma humilde y sencilla, sino la manera de aquellos que decimos seguir a Jesús. Y él caprichosamente, para poder resaltar la humildad de Jesús, la humillación de Jesús, Andrew Murray, le llama, no sé si sé lo otro, la marca del establo. Tomó estos textos bíblicos y resaltó dos palabras que deben ser puestas en negritas. La palabra no y la palabra nunca.
Pero fíjense en vinculación con qué. Jesús dijo, Juan 5:19, no puede el Hijo, él, hacer nada por sí mismo. No y nada en la misma oración. Juan 5:41, gloria de los hombres, no recibo. Se refería a los hombres que tenían malas intenciones con él. Juan 6:48, no, bueno, él había descendido y dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y el resalto de la palabra no. Juan 7:16, mi doctrina no es mía. Es que él hablaba como hombre, porque el Padre le reveló a él la doctrina que él manifestó a los hombres. Juan 7:28, y no he venido de mí mismo. Hablaba como hombre, porque él fue el que decidió venir mucho antes de que el mundo fuera creado y que el hombre fuera creado. Juan 8:28, y que nada hago por mí mismo, como hombre también, porque estuvo siempre en sujeción a la voluntad del Padre. Por eso, muchos grupos herejes, cuando ven esas expresiones, no dándose cuenta que Jesús está hablando desde el punto de vista humano, rebajan la condición de deidad de Jesucristo para decir que es un ser creado de cualidad o calidad inferior al Padre. Mentira. Contradice Juan 1:1. Juan 8:42, pues no he venido de mí mismo. Juan 8:50, no busco mi gloria. Y Juan 14:10, esto es una selección porque hay muchos otros. Las palabras, bueno, en las que él hablaba, no las hablo por mí. Y esto nos da una señal ineludible para nosotros que somos sus seguidores. Por supuesto, no somos redentores del mundo, somos predicadores del Salvador. Seres rescatados del pecado y la maldad y toda la porquería de este mundo, rescatados para un propósito de servir a Dios y ser santos. Por eso somos un recipiente. Somos un cauce, pero solamente Él es la fuente. Bendito sea nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Por eso, sigamos con las marcas del establo. Que de verdad Dios tome la iniciativa, como siempre, en revelarnos su propósito para nuestras vidas. No busquemos planes secundarios o sucedáneos para reemplazar el plan magistral y original que Él tiene. Nosotros debemos sumarnos a su plan. No es lo mismo que Dios se sume a mis planes y a mis caprichos. La señal de Belén, que Dios sigue comunicándose, tome la iniciativa de comunicarse y que lo haga siempre y permanentemente. Y por último, que llevemos la marca de la humildad. El grave problema de todo ser humano, yo adelante de todos ustedes, es el orgullo. Dios tiene que quebrantar nuestro orgullo. Como está la pregunta en el texto bíblico, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Me pueden contestar alguien esa pregunta? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué respondemos? Con las palabras de no y nada. Nada. Todo es recibido por Él. Bendito sea nuestro Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, y nos sumamos a la palabra de María que recalcamos en el comienzo en la oración. Engrandece mi alma al Señor, mi Salvador. Bendito sea, Señor. Oh Dios grande nuestro, Señor, queremos copiar la frase que hace tantos siglos dijo al principio desorientada María, pero ubicada después, frente al plan de redención, después de decir que se haga con ella conforme a tu palabra. No tuvo más que expresiones de agradecimiento. Engrandece mi alma al Señor, mi Salvador. Y hoy repetimos como iglesia, copiando esa actitud del corazón, del ser íntimo de María. Engrandece mi alma al Señor, mi Salvador. Y Señor, permítenos mostrar al mundo la señal de Belén. No porque nosotros seamos salvadores, no lo somos para nada. Simplemente portadores de un mensaje que tiene iniciativa divina, que tiene revelación divina y que tiene la humildad de la segunda persona de la deidad que tomó cuerpo para manifestar al mundo y transformarse, como dice Hebreos 1, en el mensaje hablado de Dios a través de una persona. En Jesús, el Señor nuestro Dios, habló. Danos, Señor, un corazón dispuesto a entender este mensaje y a transmitirlo a cuanta persona lo necesite. Y que vivamos, Señor, encolumnados, alineados con las expresiones que tu palabra indica para tus siervos. Ser, Señor,
humildes porque tú resistes todos los soberbios. Bendito sea, Señor. Danos en esta semana una semana de victoria, donde proclamemos la gran verdad, que Jesucristo vino para redimirnos. Por Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y muy buena semana.